Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Hola queridos hermanos, me presento una vez más, mi nombre es Robinson y hoy les traigo a compartir la hermosa palabra de Dios. Estoy agradecido de parte de Dios porque puedo hacer esta labor que me llena de alegría, me llena de felicidad, de gozo. Vamos a ver un tema que es importante. Bueno, todos los temas son importantes. Yo generalmente arranco con esa frase, este tema es importante. Este tema es importante. Todos los temas que hemos visto de aquí hacia atrás, todas las predicaciones que usted pueda
escuchar de parte de nuestro pastor Abraham o de algún hermano que le toque predicar es importante, porque son temas, primeramente, son sermones que se buscan en oración. No es un sermón espontáneo, es un sermón que está meditado, conversado con el Señor. Es un sermón, una palabra que creo y que creemos que viene de parte de Dios para nosotros como comunidad de fe. Entonces es importante, toda palabra es importante. El tema que les traigo el día de hoy consta de dos columnas o dos puntos solamente, pero que son muy relevantes para hacer una autorreflexión en mi vida. Es un tema que me va a dar a entender cómo es mi cristianismo, cómo he estado dirigiendo mi cristianismo y tal vez qué está de más o qué está de menos. Y para eso vamos a revisar el contexto histórico de los versos que ya vamos a leer para tener una interpretación fresca de esta palabra, para que podamos llevarla, queridos hermanos, eh, en nuestros corazones y en nuestras vidas. La palabra debe ser vivida, la palabra es viva mientras nosotros la practiquemos, mientras nosotros la llevemos en obra. Y eso es fundamental. El Evangelio de Dios, lo reitero una vez más, es práctico, es vivencial, es en comunidad. La fe es en comunidad. La espiritualidad se vive en comunidad, con el prójimo, con el que está a tu lado, con tu familia, con tus vecinos, con tus familiares, con tu comunidad de fe, con tus grupos de trabajo, con tus grupos de amigos. La fe se vive en comunidad, la espiritualidad se vive en comunidad, el cristianismo se vive en comunidad, no se vive de forma aislada, no se vive de forma autista, no se vive de forma lejana. El cristianismo se vive de forma cercana unos con otros. Allí se practica la palabra. Cristo ya lo decía, hablando del buen samaritano, hablando del que ayuda al prójimo, hablando de una labor cristiana. Y la conclusión es que el prójimo es aquel que tiene necesidad. Es aquel que tiene necesidad. Es aquel que demanda que tu cristianismo venga a luz, venga a práctica a través de un abrazo, de la persona que necesita un abrazo, a través de muestras de cariño, de personas que necesitan muestras de cariño, es a través de un consejo, de personas que necesitan un consejo cristiano, es a través de orientación, es a través de algún aporte económico, inclusive cuando tenemos necesidad. Eso es el cristianismo. Entonces, si te das cuenta, es una relación permanente en la comunidad, en los miembros de la comunidad y de los grupos que ya he mencionado. Entonces, esta palabra nos va a reflejar nuestro cristianismo. Y yo me podré preguntar, ¿tengo algo de este grupo? Ya vamos a ver a qué grupos me refiero. Para poder hacer una honesta autoevaluación de mi vida como cristianos. Ok, no quedará piedra sobre piedra, fueron las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo cuando predijo la destrucción del templo. La palabra de Dios se encuentra hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 1 y verso 2. Son solamente dos versículos, pero luego vamos a leer un tercer versículo
que está conectado con esto. Ya lo voy a citar. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. Dice así: saliendo Jesús del templo, Jesús estaba en el templo, y saliendo del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, refiriéndose al templo, claro está. Jesús respondiendo, él le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Ok, lo que hay que entender es que Marcos, que escribe este relato del Señor Jesucristo, él lo que está haciendo, y esto es lo primero que entienda, que este evangelio fue escrito alrededor del año 68 hasta el 74, se establece o se ve o se cree por parte de los eruditos que fue escrito este evangelio de Marcos. Entonces Marcos está escribiendo lo que ya había pasado hace años atrás, hace décadas atrás. No la destrucción, sino la predicción de que el templo iba a ser destruido. Entonces tenemos un lapso de tiempo de algunas décadas. Entiende esto, que cuando Marcos escribe la destrucción del templo, esto Cristo ya lo había predicho. Cristo ya lo había anunciado. Pero cuando se escribe el Evangelio, hay un caldero allí en Israel de guerras internas y guerras externas por una crisis que se da en Roma. Entonces Marcos, el autor de este evangelio, es muy sabio al considerar estas palabras dichas por nuestro propio Señor Jesucristo, de que de este templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Acompáñenme, querida iglesia, a ver el contexto histórico para entender a qué se refiere y el impacto al que se refiere y cuál es la idea de Marcos al incluir las palabras de nuestro Señor acá en el capítulo 13. Entendamos que si nosotros investigamos y escribimos de todas las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, no caberían libros en el mundo. De modo que este autor hizo una selección. Y de la selección de lo que hizo nuestro Señor, él escribió. Entonces, es tremendamente importante. Marcos tiene una idea muy aguda, el autor, este autor literario, este autor de la comunidad de Marcos, a la comunidad quien va dirigida a este evangelio, tiene una idea muy aguda del por qué él precisamente establece esta predicción de Jesús hace 30, más o menos hace 30 años atrás, prediciendo hace 40 años atrás, que ya Cristo estaba prediciendo que este templo iba a ser derribado. Eso se dio en el año 70, en plena caldera. O sea, imagínense una olla de presión. Está a punto de explotar, va a explotar, está a punto de explotar. Bueno, es muy probable que Marcos haya estado viviendo esto, haya sido testigo ocular de esto. ¡Wow! Estamos siendo invadidos y están demoliendo el templo. ¿Y qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con los judíos? Porque el templo era muy representativo para el pueblo judío. Bueno, acompáñenme a ver estos sucesos históricos para comenzar a entender cada vez más de qué se trata esto y por qué el autor del Evangelio de Marcos, porque este autor, Marcos, precisamente establece esto en el verso 13 y otro verso que creo que está muy fuertemente unido, otro versículo de otro capítulo, a esta predicción por parte de nuestro Señor. No quedará piedra sobre piedra, dice el Señor. Y aquí espero, en el amor de Cristo, sacar una muy linda enseñanza.
Primero, quiero que entiendan que en el año 70 acontece esto. En el año 70 después de Cristo acontece la destrucción del templo. Pero 2 años antes se inician las guerras judíos civiles, guerras internas por parte de grupos judíos, de bandos opuestos de judíos, comenzaron a tener guerras internas y esto fue tras la muerte de Nerón. Esto aconteció en el año 68, 2 años antes de la destrucción del templo, muere Nerón, muere Nerón y comienzan guerras internas por parte de los judíos. Y aparte de las guerras internas, también hubo una guerra externa, judío-romana en Oriente. O sea, tenemos dos guerras. Israel, el pueblo de Israel estaba lidiando con dos guerras. Por favor, imagínese el cuadro. ¡Wow! Imagínese este cuadro, querido hermano, querida hermana. Es un cuadro desolador, es un cuadro devastador, es un cuadro que no te da esperanzas. Pero los primeros cristianos ya estaban allí, la comunidad judía estaba allí. Y tenemos guerras internas donde hay muertos y estamos sosteniendo una guerra externa en Oriente donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay violencia. Yo recuerdo que es la imagen que tengo más cercana y más vivencial, que fue el estallido social. El estallido social, cuando inicia y comienzan las quemas de los metros allá en Santiago, acá quemaron un líder express ahí en la carretera, en la 5 Norte, yo quedé en un estado de shock, quedé mal. Y con un temor, queridos hermanos, de en qué momento se mete una turba a los locales que con tanto esfuerzo hemos levantado junto a mi señora con la ayuda de Dios y nos vandalizan y nos saquean y lo peor de todo es que no se llevan solamente la mercadería sino que te destruyen la maquinaria que con tanto esfuerzo habíamos comprado. Hermanos, yo no podía dormir. Yo dormía con el celular en las manos, despertaba cada media hora y revisaba las cámaras. Y oraba a Dios con mucha aflicción y mucho temor. Pero lo circunstancial, lo que yo estaba viviendo, lo que me rodeaba, la realidad inmediata mía, era que estaba aterrado por esa incertidumbre de qué va a pasar con nuestro país, porque esto no se normaliza. Yo pensaba, si esto aún no se normaliza, pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y siguen los saqueos, y seguían los saqueos, seguían los disturbios, y se comenzó a cortar todo Chile, y ya no podía trabajar las horas que debía trabajar, sino que me frenaba y trabajábamos unas horas en la mañana, cerrábamos los locales y cada uno para su casa, y para mí era un constante calvario. Esa es la realidad más cercana que tengo de una, tal vez no es una guerra propiamente tal. Si esto para mí me dejó en estado de shock, ¿cuánto más una guerra, queridos hermanos? Por eso quiero que piensen que Israel, la comunidad israelita, la comunidad del Evangelio de Marcos, pero los cristianos y los judíos, creo que tengan una perspectiva de que estaban sosteniendo dos guerras, de que había incertidumbre. ¿Y por qué había incertidumbre? ¿Por quién será el nuevo emperador, el nuevo César de Roma? ¿Y por qué era tan importante entender quién será el nuevo César? Porque precisamente hubieron emperadores que torturaron a los cristianos, que los prendían, que los quemaban como antorchas vivas. Hay una incertidumbre. Con tal emperador pagamos Israel pagaba tales impuestos, tanto dinero de impuestos. Con tal emperador, que estos emperadores que tenían administradores de provincia, por ejemplo, Poncio Pilatos, un administrador de provincia que termina sentenciando a Cristo a la muerte en la cruz. Era un administrador.
Vale decir que él obraba, él es como un intendente de hoy en día. Él obraba en nombre del emperador y tomaba decisiones en nombre de Roma. Entonces, Nerón, el impacto de Nerón fue tan negativo para el pueblo cristiano. Este fue el emperador que los prendía y los quemaba y los exhibía en las calles para alumbrar como antorchas de fuego, antorchas humanas, para alumbrar las calles de su ciudad. Entonces, lo primero que entiendan como dato histórico para que vean el caldero cuando Marcos está allí, está en vida y comienza a escribir este capítulo 13, tenemos esta tensión, tenemos este golpe horrible por parte de estas guerras y la incertidumbre terrible de ahora, ¿cómo se va a frenar todo esto? ¿Qué va a pasar ahora? La crisis del año 68, que acontece con la muerte de Nerón hasta el 70 después de Cristo, en el 70 fue destruido el templo, en el 70 se cumple la predicción dicha por nuestro Señor, del 68 al 70 estuvo conectada con la ascensión de la dinastía de los Flavios, como nuevos emperadores, y estos venían supuestamente a restablecer el orden en el imperio. Era importante el orden en el imperio de Roma, toda vez que Roma tiene subyugado a Israel. Si Roma está bien, puede filtrar ese orden a los demás pueblos, estados que estaban subyugados bajo su dominio. Pero ¿qué pasa con Vespasiano? Perdón, ¿qué pasa con esta dinastía de los Flavios, querida iglesia? Primero, no era una dinastía, los Flavios, no era una dinastía de familias de emperadores, sino que era una familia de guerreros que aprovecharon la muerte de Nerón para hacer campaña y poder quedarse con el poder de Roma. Entienda, por favor, todo lo que estamos hablando históricamente es lo que estaba aconteciendo cuando Marco comienza a escribir su evangelio. Históricamente se cree que este fue el primer evangelio escrito y que sirvió como modelo para que desde allí los demás autores bíblicos o de los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, se cree que tomaron como base a Juan Marcos para escribir sus evangelios y desde allí hacer sus propias investigaciones y averiguaciones. Entonces, por eso escogí el evangelio de Marco y a pesar de que Jesús predice la destrucción del templo, también se encuentra en Mateo capítulo 24, también se encuentra en Lucas capítulo 21 del verso 5 al 6, quise precisamente usar el evangelio de Marcos porque este fue el primero que escribe de lo que Cristo había dicho décadas atrás. No quedará piedra sobre piedra. Se está cumpliendo la predicción de nuestro Señor. Hay una caldera, hay una crisis. ¿Cómo será la nueva dinastía de los emperadores? A ver, para que Vespasiano fuera incluido o fuera aceptado como el nuevo emperador de Roma, fue necesario comenzar a contar historias de él. La gente comenzó a contar historias de un Vespasiano sanando enfermos. Por favor, entiendan esto, que esto es tremendamente importante para la comunidad marcana, para la comunidad a la cual Marco dirige este evangelio. Porque, bueno, no me quiero adelantar, pero entienda esto, la gente comenzó a contar que Vespasiano sanaba enfermos. ¡Wow! Comenzaron a consultar con oráculos, y esos oráculos decían, personas videntes, decían que Vespasiano era el nuevo emperador, debía ser el que tomara el poder y el dominio de Roma. ¿Y por qué era tan importante esto? Tan importante que la gente hablara de los milagros de Vespasiano, inventara milagros de Vespasiano, y que esto se comenzó
se comenzó a esparcir y a crecer desde la región de Alejandría, comenzó a avanzar a otros territorios y la gente comenzó a creer que un Vespasiano milagroso, wow, es este quien tiene que gobernar Roma. Y si a esto le añadimos ahora oráculos videntes que dicen es Vespasiano que debe ser el emperador de Roma porque esta es la voluntad de los dioses. Recordemos que Roma era politeísta, creía en muchos dioses. En este orden de ideas era la creencia de un general fiero en la batalla, con una trayectoria de conquista intachable, que se cuentan historias de él, de un hombre haciendo milagros, sanando enfermos, de Vespasiano, de la dinastía de los Flavios o Flavia, y que oráculos adivinos decían que era la voluntad de los dioses que él fuera el gobernador de Roma, el emperador de Roma. Entonces Josefo, un historiador, dice, wow, mira, los relatos que se cuentan de Vespasiano, tales como voluntad de los dioses, tales como oráculos, tales como gente contando historias de sanidades de él, Claudio Josefo dice, se parece mucho a la profecía del Mesías de los judíos. ¡Wow! Y comenzó a correr esa noticia. Como cuando comienza el estallido social, ¡boom! Aparece en todo Chile, en todos los medios masivos de comunicaciones formales e informales. Y nos comenzamos a sorprendernos de esta noticia. Chile se está quemando. No solamente noticias nacionales, sino internacionales que hablaban de Chile, cómo se estaba quemando. Y yo ahí, atemorizado, aterrorizado, una incertidumbre horrible. Imagínate ahora cuando la comunidad cristiana y judía comienzan a escuchar este relato. Y más encima, este relato confirmado por un gran historiador como Josefo. Oye, este es el Mesías que está esperando los judíos. ¡Wow! ¡Wow! Es una tensión y una incertidumbre potentemente grande, fuerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué, querida iglesia? Porque había algo que se llamaba culto al emperador. El culto al emperador. Para entender aún más y para echarle más fuego a la caldera, y antes de ir a la instrucción del templo, vamos a hablar de algo que se llama culto al emperador. El culto al emperador era una ley romana. Y esa ley consistía en que los pueblos, las regiones sometidas al poderío romano, tenían que tratar al emperador como un dios. De hecho, el término con el que se reconocía y con el que se llamaba al César era Kyrios, que significaba Señor, pero no Señor como trato protocolar, sino con esa idea divina. Por eso Pablo, no teniendo un término mayor para referirse a la luz que lo cega, y le dice yo soy Jesús, le dice Kyrios, Señor. ¿Quién eres? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Kyrios. Seguramente no había un término mayor al de Kyrios. Entonces, el culto al emperador consistía en eso. Tú debes rendirme culto, tú debes rendirme adoración, tú debes rendirme sometimiento, postración, porque yo soy tu Dios. Pero de los emperadores, hubieron algunos emperadores que se les subió esta ley en la cabeza y sometieron a los pueblos que no les rendían adoración. En el tiempo de estos emperadores como Nerón, que acordemos, quemaba a los cristianos, entendamos esto,
los judíos estaban exentos de este culto. Pero cuando el cristianismo comenzó a correr y se comenzó a ampliar, y los judíos muchos judíos comenzaron a convertirse al cristianismo, wow, fueron cuestionados estos cristianos. Entonces los judíos estaban exentos de rendirle adoración al César, pero los cristianos no estaban exentos de rendirle adoración. Entonces ahora agreguémosle esto al caldero, el culto al emperador. Agreguémosle esto, por favor entienda, esta comunidad estaba viviendo este caldero. Guerra interna entre judíos matándose entre ellos, luego la muerte de Nerón. Guerra externa en Oriente, judíos con romanos. ¡Qué terrible! Y ahora la incertidumbre es, si Nerón nos está matando, ¿qué va a hacer el nuevo emperador? Que más encima, Josefo, las personas, los adivinos, atribuían que este era el Mesías. ¡Wow! ¡Qué potente! ¡Qué potente! ¡Uf! El primero en usar el término evangelio fue precisamente Marcos. Ese es el otro verso del que quiero hablar. Marcos. Es importante, querida iglesia. Si ustedes van a Marcos 1, Marcos parte el evangelio diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Wow! Ahora, ¿por qué Marcos usa el término evangelio? ¿Por qué Marcos usa el término evangelio? Es muy importante entenderlo. Primero, según nuestro diccionario Strong, evangelio es una buena noticia. Y seguramente así lo entendemos. El evangelio es la buena noticia de que Cristo ha venido y está entre nosotros. Es la buena noticia de que el reino se ha manifestado. Es la buena noticia de que el sistema del reino está ahora en medio nuestro. Somos parte de ese sistema. Pero eso es lo que entendemos hoy en día. Pero por favor te invito a que veamos el término evangelio para entender la destrucción del templo, esa caldera que había ahí. Te invito a verlo desde la historia. Te invito a verlo desde la realidad histórica que estaban viviendo los cristianos y los judíos con esta nueva ascensión al poder de parte de los Flavios. Ahora, ¿qué dice la historia? Primero, ¿quién emplea el término evangelio? No fue Marcos. Marcos lo emplea de forma elocuente, de forma estratégica, porque se venía planteando que Vespasiano era el Mesías esperado por los judíos. Ahora bien, ¿cómo reciben la noticia los judíos? Punto 1. Y punto 2, ¿cómo reciben esta noticia los cristianos? Que lo único que están viendo en su exterior es destrucción, guerras internas y guerras externas. Si yo estaba en estado de shock, ¿cuánto más ellos? Y más encima, todo lo que me habían dicho de un tal Jesucristo, que era el Mesías, ahora estoy escuchando otras fuentes, otras personas diciendo que Vespasiano es el Mesías. El primero en usar, o se empleó el término evangelio para referirse a la ascensión del poder por parte de Vespasiano. Qué fuerte analizar esto a través del contexto histórico. Claudio Josefo utilizó el término evangelio. Evangelio. Y si bien nuestro diccionario Strong, como lo dije, al griego dice que evangelio es una buena noticia, la verdad que la aplicación del término era completamente diferente en ese tiempo. No significa buena noticia. Evangelio, en esa realidad cultural e histórica, significa un cambio inminente de poder.
Lo repito, en la realidad histórica de ese tiempo, de los años cuando fue escrito la carta, este evangelio de Marco, significa un cambio inminente de poder. Y este cambio inminente de poder le atrae Vespasiano con la dinastía Flavia. Era este el que venía haciendo sanidades, era de este de quien hablaban los oráculos, era de este a quien elogiaba el pueblo de Roma. Era este a quien Josefo, el historiador, dice, no, él es el Mesías, se parece mucho, este debe ser el Mesías judío. ¿Cuánta confusión tuvo que haber provocado todo esto, queridos hermanos? Así como las confusiones de hoy en día. Entonces le fue necesario a Marcos decir principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que Marcos está diciendo, que el verdadero cambio inminente de poder no es Vespasiano, no es el emperador romano, sino que es Cristo. Y a Cristo no lo vindica un oráculo, sino el Dios mismo, Hijo de Dios. Lo vindica el mismo Padre porque es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces Marcos introduce el término evangelio, querida iglesia, lo introduce de forma brillante y estratégica para darle a entender a la comunidad marcana, a la comunidad de Marcos, donde me refiero a comunidad, a aquel grupo de cristianos que recibe el Evangelio. Marcos escribió para ellos y para nosotros, claro está. Le está dando a entender esto, mire, chicos, no teman, iglesia, no teman, cristianos, no teman a el cambio que dicen los romanos, que dicen sus historiadores, que dicen sus fuentes, al cambio inminente de poder que dicen ellos. No teman por ese cambio, porque el verdadero cambio inminente de poder, el verdadero evangelio, es el evangelio de Cristo. Vespasiano no es el Mesías de las profecías bíblicas antiguo testamentarias, está diciendo Marco con esto. El verdadero Mesías es Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María. Él es el verdadero Mesías, el que el Padre le preparó cuerpo y nace de una virgen. Él es el verdadero Mesías. Qué tremendo está esto. Pero, qué tremendo. Y esto, querida iglesia, en este caldero tan potente, tan fuerte, insisto, recopilando guerras internas, guerra externa, muere Nerón, que nos perseguía como cristianos y nos prendía como antorchas vivas, nos quemaba. ¿Y quién será este nuevo? Y más encima nos dicen que este nuevo emperador, un tal Vespasiano, es el Mesías. ¿Y será como Nerón? ¿Será así de loco como Nerón? ¿De querer que nos arrodillemos y lo tratemos como un Dios? Ahora, en esta realidad, querida iglesia, en esta realidad hay tres tipos de cristianos. En esta realidad del caldero de la guerra hubieron tres tipos de cristianos. Cristianos judíos proselitistas, cristianos sedentarios y cristianos llamados itinerantes. Pero entendamos esto. Cuando Cristo dice esas palabras, décadas atrás que Marcos la escribiera, no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo, tenemos que entender que los judíos que reaccionaron a esas palabras de forma negativa, ¿por qué dices esto? Tenemos que entender que los judíos primero no tenían a Cristo como el Mesías,
Segundo, no creían que Cristo fuera un rabino. Ahora, ¿por qué se hace tan potente la figura de Vespasiano? ¿Y por qué los judíos no creían que Jesús fuera el Cristo? Porque las profecías hablaban que Cristo era el ungido de Dios. Y ellos interpretaban las profecías que las probabilidades del Mesías era que éste fuera rey, porque a los reyes se ungían, era que éste fuera un profeta, porque a los profetas también se ungían, o era que fuera del linaje de los levitas, de los sacerdotes, porque a estos se ungían. Pero los de la casa del carpintero de Judá, cuando ya no tenemos un rey sobre Israel, cuestionaron esto, porque no cabe por este punto, no cabe en cómo este Jesús va a ser el ungido. No cabe, porque a través de sus estudios antiguos testamentarios decían, no, Jesús no es un rey, Jesús no es un profeta, Jesús para ellos no es un levita, no es un sacerdote de la línea levítica. Pero aún peor, ni siquiera ellos creían que Jesús fuera un maestro, por eso se molestaban tanto cuando el pueblo, el gentío, le decía maestro bueno. Se molestaban tanto. Porque solamente el maestro, rabino, podría decirle a las personas que tuvieran ciertas características la palabra ven y sígueme y hacer sus discípulos. Resulta que él, Jesús, sin ser reconocido como maestro por parte de los judíos, no así por parte del pueblo, que fue reconocido como el maestro bueno, como el rabí, el maestro bueno, hace el llamado, ven y sígueme, a sus apóstoles, ven y sígueme. ¡Wow! Entonces para los judíos, para los rabinos, este Jesús se está saltando todo protocolo, se está saltando todo lo establecido de su ley. Eso es por una parte. O sea, yo no creo, los judíos decían, los judíos fariseicos decían, yo no creo que Jesús sea el Mesías de partida, porque en los tres casos de ungimiento, este Jesús no llena ninguno de los tres. Segundo, porque no es un rabino que haya salido de alguna sinagoga con algún maestro importante. En ese tiempo, los maestros importantes, Gamaliel, por ejemplo. No tiene un certificado de estudio, por así decirlo, de un tal Gamaliel. Tercero, porque ellos tienen la concepción, ellos tienen la idea de que Cristo va a venir solo si en Israel hay santidad, porque la forma de interpretar ellos la escritura era en una constante tensión, que si tú haces el bien, Dios está en medio de ti. Y si tú haces el mal, Dios te abandona, se desentiende de ti, te abandona. Eso es una forma muy trágica de interpretar la escritura. Por eso cuando Cristo comienza a darle una interpretación correcta a la escritura, de amor al prójimo, de servir al prójimo, del mayor servirá al menor, a ellos no les calza con su forma de interpretación. Es agresivo lo que viene diciendo Cristo. Contradicen todo lo que creen los fariseos, lo que cree la comunidad judía acérrima. ¿Quién es este tipo que viene a reestructurar de cómo hemos entendido la escritura por años? Israel debió ser un pregonero de justicia. Israel fue elegido por Dios para ser un misionero de las demás naciones. Pero Israel eligió el camino de la selección. Somos pueblos elegidos por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Me seréis un pueblo de sacerdote y de gente santa. ¿Para qué? Para que ejerzáis el sacerdocio frente a las otras naciones y a través de ti, Israel, las naciones puedan venir a mí. Esa es la idea del sacerdocio. Está en constante armonía con lo que dice Pedro. Somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel.
Israel debió haber anunciado las virtudes de aquel, pero Israel se encerró en este proselitismo, en este legalismo de cerrar su mirada a las naciones y literalmente centrarse en ellos, de decir yo soy el elegido, Israel. Nosotros somos los elegidos. Y, y el Mesías no va a venir, porque esa es la forma de que ellos interpretaban la escritura, no va a venir si no pilla a un pueblo santo. De modo que cuando ellos miraban a las prostitutas, a los ladrones, en fin, ellos vivían a gente que era despreciable para ellos, los despreciaban. Y cuando Cristo venía y compartía con ellos, imagínense el juicio interno que ellos ya tenían de este Jesús que comparte con prostitutas, que se sienta con ladrones, con escribas. Y este Jesús es el que dice no quedará piedra sobre piedra. ¡Qué fuerte! No quedará piedra sobre piedra. ¿Sabes? El templo era muy importante para los judíos. El templo representaba para ellos la casa de Dios. El templo, que estuviera en pie, representaba que Dios estaba allí en el templo, que ellos son el grupo elegido por Dios, el grupo selecto, que de allí se realizan todos los oficios de culto en el templo. El templo es parte de la alianza entre Dios e Israel. Y que venga este judío, o este Cristo, o este Jesús, perdón, que para ellos ya les dije que no calzaban la figura del Mesías por cómo ellos interpretaban la Escritura, a decirme, ¿ves esto? No quedará piedra sobre piedra. ¡Wow! ¡Qué potente! Iglesia, qué potente. Una persona que no estamos reconociendo, que no estaban reconociendo, que fuera el verdadero Mesías, porque no viene de un grupo ungido, uno, dos, porque no tenía el título de algún maestro inminente, tres, porque comparte con las personas despreciables, y mientras estas personas sean despreciables, Jesús no, el Mesías no va a venir. Es Cristo quien dice esto, no quedará piedra sobre piedra. Volvamos al caldero. El templo está siendo destruido. Viene el año 70, el templo comienza a ser destruido, quemado, comienza a ser saqueado. Cuando comienza a pasar esto, los cristianos y los judíos tienen roles diferentes, porque el judío depende del templo. Sin el templo, ¿dónde está el continuo sacrificio que tiene que estar allí? Sin el templo, ¿dónde están los oficios de culto? Cuando el templo cae, Israel se comienza a lamentar, pero los cristianos no. Los cristianos tenían las ordenanzas que Cristo había dejado, tenían la cena del Señor y los cristianos tenían el bautismo. Los cristianos se comenzaron a reunir en casa, no en el templo de Salomón. Los cristianos comenzaron a avanzar en esta línea, pero hubieron tres tipos de cristianos. Primero te quiero decir, una pandemia cerró los templos de nuestras iglesias a lo largo de Chile y a lo largo del mundo. Y los únicos que se detuvieron, querida iglesia, fueron los judíos. Los cristianos siguieron avanzando, siguieron adorando, siguieron creciendo. Cuando el templo es destruido, cuando las puertas se cierran en el templo, los judíos se detuvieron. Los cristianos siguieron avanzando, siguieron siendo cristianos, siguieron evangelizando, siguieron sirviendo. Una pandemia nos demostró que somos vulnerables. Cerraron nuestros templos. Hazte esta pregunta. Cuando vino la pandemia y el templo fue cerrado, ¿cuál fue mi actitud frente a esto? ¿Me detuve como los judíos? Porque el templo para mí era todo. ¿O seguí avanzando? Porque debo ser cristiano en la congregación, y debo ser cristiano en mi familia, y debo ser cristiano en mi casa, y debo ser cristiano en mi trabajo, y debo ser cristiano con mis amigos.
Es sano hacerse esa pregunta, querida iglesia. ¿Me he detenido porque la puerta al templo se cerró por un lapso? Hermano, no te detengas, querida iglesia. Entonces, hubieron tres tipos de cristianos. El judío cristiano que creía que el cristiano debía circuncidarse y debía hacer proselitismo y no cambie la forma ni la fórmula de los judíos. Es la misma. De ese cristiano fariseico, de ese que todo lo juzga, que todo lo condena, que mira a su hermano con desprecio, que mira a su hermano hacia abajo, que ve, por favor, querida iglesia, hazte esta pregunta. Cuando tú ves gente en situación de calle, ¿qué pensamientos tienes? ¿Los miras con desprecio? ¿Los miras con misericordia? Y si los miras con misericordia, ¿le has brindado una ayuda? ¿Una taza de té? ¿Un sándwich o algo? ¿O pasas de forma indolente simplemente por el lado de él? El segundo grupo de cristianos eran los cristianos sedentarios. Los cristianos sedentarios son aquellos que fueron minimizados por esta caldera tan fuerte del cambio de poder entre Nerón vía Vespasiano, que tuvieron miedo, le temieron a Nerón, tuvieron miedo del nuevo César, porque Nerón los perseguía y los mataba. Querida iglesia, son cristianos que se detienen por temor al cambio, a un cambio. Hoy estamos en una transición de un cambio cultural, donde nosotros somos despreciados por parte de esta nueva cultura, esta cultura que nos dice que es sano que dos hombres se casen, que nos dice que es sano que dos mujeres se casen, esta cultura que nos dicen que Pepito, fulanito, menganito, se puede autopercibir como él quiera y cuando nosotros decimos que esto no es así, somos tildados, inclusive de gente enferma. ¿Has cerrado tu boca por temor a este juicio cultural? ¿O has seguido diciendo soy cristiano? Yo soy cristiano. ¿Has cambiado tu visión de cristianismo cuando se dan estas dinámicas y te sientes perseguido, tal vez en tu grupo de amistades o en tu grupo de redes sociales o en tu grupo familiar, cuando hay palabras como los cristianos son retrógradas y has tenido vergüenza del cristianismo? Te hago esta pregunta porque lo mismo le pasó a la comunidad de cristianos en el tiempo en que Marco escribió este evangelio. Y está el tercer grupo, los cristianos itinerantes, que fueron aquellos cristianos que no se avergonzaron, que no temieron al cambio. Fueron aquellos cristianos que les dio lo mismo si estaba Nerón o estaba Vespasiano. Fueron aquellos cristianos que siguieron amando y sirviendo a Cristo con amor, con pasión, con entrega, con sumisión, con rendición de vida para Él. El ejemplo más potente que tenemos en la escritura es el ejemplo, bueno, tenemos mucho, pero resaltando uno, el ejemplo de Esteban. Esteban fue muerto como un mártir, pero no se detuvo, él siguió avanzando. ¿Qué clase de cristiano eres, querida iglesia? ¿Te puedes hacer esa pregunta? ¿Soy tal vez un cristiano proselitista que critico a mis líderes, que ando criticando a mi pastor, que ando criticando a mis hermanos, que todo me parece mal, que todo me ofende? O tal vez soy un cristiano sedentario, que tengo miedo a decir que soy cristiano por este cambio cultural. O tal vez soy un cristiano itinerante, que no le importa esto y avanzo y avanzo y avanzo. Querida iglesia, la aplicación de esta palabra es: no quedará piedra sobre piedra. El templo representaba para los judíos
al Dios. Le cerraron el templo y los judíos se lamentaron. Iglesia, no dependas de las piedras del templo para ser un verdadero cristiano. Con esto no te estoy diciendo no te congregues. Ese no es mi espíritu ni la dirección de mi sermón. Con esto te estoy diciendo que cuando el templo permanezca cerrado, sigue tan ferviente como ahora. Puedes hacer este ejercicio, querido hermano, querida hermana. ¿En qué grupo de cristianos estoy? Lo voy a repetir para cerrar. Proselitista, que todo lo critico, juzgo a mi pastor, critico a mis líderes, que no me comprometo porque me ofendo tan rápido, porque, en fin, para los judíos era porque Cristo no tenía título y los demás le reconocían como el maestro. ¿Y qué nos viene a enseñar a nosotros? O tal vez con el grupo de los cristianos sedentarios, que tengo miedo a decir que soy cristiano porque me van a tildar de lo peor. O como el que se compromete, como el cristiano itinerante, el que siempre está con Cristo, el que siempre avanza con Cristo al lado, el que deja sus pies en la calle para servir al Señor, el que no le importa sacar de lo que tiene para dárselo a los más desvalidos, el que siempre está allí cuando un líder lo solicita y dice, amén, aquí estoy, yo también quiero poner mis manos en el arado. Y se dedican a eso. Querida iglesia, un mensaje, un sermón de reflexión. No importa el tiempo de crisis que estamos viviendo, pongamos los ojos en Jesús, como decía nuestro pastor Abraham, autor y consumador de la fe. Y avancemos como cristianos itinerantes, como cristianos comprometidos, como cristianos cristianas, como cristianos de tomo a lomo, como verdaderos hijos de Dios. Iglesia, Dios te bendiga, tengas un bendecido día, lo que queda del día, una bendecida tarde, noche, la paz del Señor esté en tu corazón. Recuerda, somos una iglesia, somos un cuerpo y trabajamos como tal, unidos unos con otros en servicio al mundo por amor de Cristo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Será hasta la próxima ocasión. Amén. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. en ti yo encuentro un gran amor, Regalo perfecto, sin condición. por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, Quiero decirle al mundo que eres lo mejor. quiero gritarlo, quiero anunciarlo. Quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Y yo encuentro un gran amor, Regalo perfecto, sin condición. por todas partes. Lo puedo sentir,
decirle al mundo que eres lo mejor. No existe nada fuera de tu perfección.